Alicia, como comentábamos al fin del último corte, la síntesis sería esta convicción, lo diría de CEPAL y muchos otros, de que se requiere un nuevo estilo de desarrollo, para usar esta manera de frasear que usa CEPAL. Esto implica realmente no solo audacia, sino tener noción de cómo empezamos a hacer este proceso, cuando la evidencia nos indica que si no lo hacemos las consecuencias son dolorosas. Entonces, déjame ir a ese paso, ¿no? O sea, este documento plantea realmente construcción política, económica, alianzas. O sea, ¿cómo lo están pensando de derivarlo en este proceso, digamos, de un gradualismo acelerado hacia allá, como diríamos? No, muy bien, y muy interesante la pregunta, porque el tema es que la CEPAL plantea un cambio en el estilo de desarrollo, y el estilo de desarrollo basado en cuáles van a ser tus motores de crecimiento. Los motores de crecimiento de la región ha sido la exportación, o más bien el modelo exportador y la deuda, el endeudamiento. Mucho apostando a capitales externos, que vengan, la liberalización financiera, qué sé yo. Nosotros creemos que tenemos que reorientar ese modelo hacia la inversión pública y privada, pero para eso hay que cambiar la conversación con el sector privado. Hay que elegir sectores, y yo sé que esto es muy controversial, que la CEPAL lo que está planteando es ejercer políticas industriales, es decir, reindustrializar a la región. ¿Qué es lo que está diciendo Trump para Estados Unidos? Así es, Eso, sí, digo la verdad, o sea, francamente es una ironía, ¿verdad? Hombre, que sea Trump. Exacto, ¿Sí? Trump dice vamos a reindustrializar Estados Unidos. Nosotros deberíamos industrializar, porque no hemos todavía industrializado muchas áreas, la región de América Latina y el Caribe. Y no solo para manufactura, que no nos equivoquemos que industria no es sinónimo de manufactura, sino crear cadenas de valor que sepamos darle cada vez más valor a nuestras materias primas, por ejemplo. No puede ser que estemos exportando el cobre en bruto o la plata en bruto. Deberíamos tener capacidades científicas y tecnológicas mucho más arraigadas a las materias primas que tenemos, y nadie dice que no. Pero realmente abrir nuevos frentes de expansión con una reindustrialización o una industrialización basada en la innovación científica y tecnológica. Y mira, nosotros no estamos planteando que toda la inversión científica y tecnológica venga del Estado. No, el sector privado tiene que jugar en ello, pero necesitamos un Estado que regule, un Estado que ponga reglas claras y que fije condiciones. Entonces, el crecimiento basado en inversión. Segundo, industrialización, nuevos sectores y sectores dinámicos que estén asociados a la sustentabilidad ambiental. Energía renovable, por ejemplo, la transición energética urgente que necesitamos. ¿Qué tan avanzados vamos en este tema? ¿De energía? Que lo veíamos como crucial, ¿no? Prácticamente un tema histórico. O vamos rumbo a la transición o algo grave va a pasar. Pues ya llevamos muchos años hablando de eso. Mucho. Pero yo creo que hay países que sí están de frente en la transición energética hacia una matriz limpia. Porque obviamente también tienen recursos hidrológicos importantes, como es el caso de Brasil o Paraguay, o en fin. Pero hay países como Uruguay y Chile que, siendo pequeños, pero son importadores netos de petróleo, por ejemplo. Entonces han tomado una decisión de Estado, ¿no?, de largo plazo, de decir, en el 2050 queremos tener el 70% de nuestra energía renovable, por ejemplo, y dan señales al sector privado hacia esa dirección. Entonces, sí se ha avanzado, no lo suficiente, creo yo. Los países dependientes de petróleo y con las alzas del precio, este año el precio aumenta 30% el petróleo, entonces pues ahí es un poco contrasentido. Pero creo que la transición se ha iniciado sobre todo en energía solar, en energía eólica. Lo que a veces nos preocupa es que no hay capacidades para almacenar mucho tiempo esta energía, y eso también es una falla tecnológica que hay que abordar. Pero yo sí creo que hay que moverse hacia la economía circular, hacia ciudades mucho más habitables. No puede ser que tú de un lugar a otro en ciudades como esta tengas que pasar 2 horas en el automóvil. Es que eso me parece ridículo. Y ustedes lo exponen, ¿no?, en este documento. Tú lo expusiste hace un momento en tu conferencia inaugural aquí en el posgrado, ¿no? Exactamente. Que es escalofriante. El uso del tiempo de la
gente, o sea, te vas a pasar 4 horas en un automóvil, pues no, ¿verdad? O sea, como que ese es el estilo de desarrollo al que nos referimos nosotros. Es decir, no podemos seguir viviendo en las condiciones en que estamos viviendo. Un estilo de desarrollo, déjame introducirlo para que no se nos vaya, en que el documento hace muy claro esta enorme inequidad de género. Ahorita que Rolando lo mencionó, o sea, a mí me sorprendió tu afirmación. Son las mujeres las que pasan más tiempo en el transporte público. Definitivamente. O sea, hasta ahí está la inequidad. O sea, y de ahí el planteamiento, déjame ir más hacia puntos, de recuperar esta economía del cuidado como un gran eje para enfrentar esta realidad. Y la economía del cuidado puede ser un sector muy dinámico de la economía. Es decir, Uruguay es uno de los países que ha instalado la economía del cuidado como una política pública nacional. Ellos tienen un sistema nacional de cuidados pagado por el Estado, en donde cuidan a viejitos, a mujeres, a niños, a discapacitados, etc. Pero al liberar el tiempo de las mujeres, tú lo que haces es que ellas puedan integrarse al mercado laboral y que sus conocimientos, en general las mujeres en América Latina están mejor educadas que los hombres, han pasado más años de escolaridad que los hombres, pero no les sirve de nada porque se regresan a sus casas. Entonces, cuando ves los ninis, los famosos llevados y traídos, el 20% de los ninis en América Latina, la gran mayoría son mujeres jóvenes. Entonces, no hombres. Con educación. Con educación, que se tienen que ir a su casa. Entonces, sistemas de cuidado, yo creo que es una frontera de expansión. Estamos envejeciendo, la población en general envejece. Puedes abrir inclusive centros de cuidado que pueden ser muy dinámicos para la economía, pagando un salario y dándole protección social a los trabajadores. Yo creo que eso sí se puede y se debe. Entonces, este nuevo estilo de desarrollo parte de, déjame decirlo de esta manera, una reforma fiscal. Absoluto. Fortalecer los estados y una capacidad de asociación con lo privado que realmente sea virtuoso para todos. O sea, y poniendo en el centro algo que has enfatizado y el documento lo hace. La matriz ambiental realmente tiene que ser un eje articulador. Absolutamente. Yo de verdad creo, y creo que hay muchos actores del sector privado que ya están conscientes de que la matriz ambiental puede ser un gran negocio del futuro si lo hacemos bien. La economía circular, te digo, las ciudades con otra perspectiva, con mayor productividad, mayor densificación, si quieres, en algunas áreas, pero un transporte público y no un transporte privado que nos está agotando como seres humanos. Déjame un tema, me sorprendió porque está muy subrayado el documento, la productividad. Lo ponen en el medio, o sea, en términos de desigualdad, productividad y el tema de crecimiento, y hay una enorme reiteración subrayada. Todo esto va a incrementar la productividad, que sin duda es una manera de pensar desde la economía. En ese sentido, llévanos a esa parte, porque el documento sostiene en todas sus páginas. Todo esto va a incrementar la productividad y, obviamente, el argumento, el salario, el ingreso de la población. Claro que sí. La productividad tiene que aumentar a partir de tener sectores más dinámicos en el área del conocimiento. O sea, la siguiente frontera de expansión es el conocimiento, la difusión del conocimiento, de la tecnología. Fíjate tú lo que está pasando con los jóvenes hoy. Los jóvenes hoy trabajan menos horas, trabajan desde su casa, hacen más freelance que lo que nosotros creemos, no están asociados a la protección social. Yo no digo que eso sea bueno o malo, pero eso es hacia donde vamos, a reducir horarios de trabajo, a tener mayor flexibilidad, emprendedurismo hacia la sustentabilidad ambiental. Tú ves la cantidad de lugares, restaurantes, etcétera, de comida sana, de no sé qué, de productos orgánicos. ¿Y quiénes son? Jóvenes. Jóvenes que están buscando nuevas fronteras de emprendedurismo, ¿no? Entonces, aumentar productividad tiene que ver con, obviamente, educación, años de educación, pero también capacidades, habilidades. No es solamente cuántos años te pasas sentado en un escritorio o escuchando profesores, sino tus capacidades para absorber el progreso técnico y utilizarlo y aplicarlo. Creo yo que esa es una frontera muy importante para aumentar productividad. Salario. El salario tiene que aumentar. No puedes estar en un lugar donde el salario mínimo
no llegue ni siquiera a la línea de pobreza, por favor. Coneval recientemente habla de ¿cómo se llama? Cuadruplicar el salario mínimo. Nosotros modestamente estamos proponiendo duplicar el salario mínimo y eso te lleva a una escala diferente de productividad, porque en la medida en que tú elevas el salario real, haces que la gente se enfrente a nuevas fronteras tecnológicas. La gente misma dice, pues yo tengo que mejorar, tengo que aprovechar las oportunidades, la capacitación dual, que yo creo que es muy importante con las empresas. Entonces, todo eso es elevar productividad con inclusión. La inclusión financiera es otro tema muy importante. Es decir, nosotros no estamos en contra del capitalismo. Lo que creemos es que tiene que ser un capitalismo que se distribuya más ampliamente, es decir, por ejemplo, si vamos a hablar de financiera, de aspectos financieros, bueno, que haya mayor inclusión financiera. La bancarización hoy no llega ni al 20% de la gente. Entonces, que la gente tenga acceso al crédito, a créditos baratos, a tener inclusión en términos de, por ejemplo, nosotros proponemos que en cada hogar al menos haya 2 ingresos mínimos, en cada hogar. Claro, 2 veces el ingreso mínimo, ¿no? Pero al menos, ya sea por pensión del adulto mayor o por una gente que trabaja, con que tú tuvieras en cada hogar 2 ingresos asegurados, ahí tienes un factor de inclusión muy importante. Muy bien, vamos a un corte y regresamos para poner en el centro que esto, y es parte de la conclusión del último documento, pactos sociales, pactos políticos. No hay manera sino de lograr este nuevo estilo de desarrollo si no hay una economía política que logre un acuerdo y un pacto. Y creo que es un tema central para empezar a no solo pensarlo, sino instrumentar un nuevo estilo de desarrollo que lleve a esta noción, déjeme usar a una manera de decirlo desde México Social. Es la única manera de garantizar una vida digna para todos. Y en ese sentido, no hay duda, el documento de CEPAL nuevamente nos daba ruta, nos indica estrategias, acciones y preguntas que más que nunca, ahora, con un nuevo gobierno, ojalá sea parte de la discusión, diálogo y debate que se tiene que hacer rumbo al Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá que presentarse el próximo año. Vamos a un corte. Alicia, este cambio, esta construcción más bien de un nuevo estilo de desarrollo, como lo está proponiendo CEPAL, y bueno, implica, pienso yo, no solo un Estado convencido, comprometido y capaz, que no es lo mismo, ¿no? Podemos tener estados muy convencidos, muy comprometidos, con una déficit de recursos humanos y de imaginación pues muy grande, y entonces las cosas no caminan. Pero esa es una deducción, casi una conclusión que uno saca de la lectura de los textos de CEPAL. Pero yo pienso que también se requiere otra manera, pero en esencia, gran movilización social. Esta movilización que alimente esta democracia en la que muchos ya no creen, que alimente al Estado, lo presione, lo estimule y dé lugar pues a nuevas maneras de, casi diría yo, para citar el documento, a nuevas formas culturales, ¿no? Sí. Alternas a esta cultura del privilegio tan empotrada. ¿Cómo está observando CEPAL el tema de las fuerzas sociales y de su posible convergencia en un consenso por un nuevo estilo de desarrollo? Es decir, la clase obrera, como decía la película italiana, no fue al paraíso, ¿no? No. Ahí está la clase obrera, pero uno siente que está, salvo en algunos casos, desperdigada, sí, sin capacidad de compensación, sí, frente al capital, la empresa y otros intereses, ¿no? Porque este es el gran contexto, sí, el gran matraz, donde se teje, se cuece, se mezcla la política con la economía y la voluntad, pues con la razón, ¿no? Absolutamente, y yo creo que estás tocando un tema muy importante. Creo que la transnacionalización de la producción
ha sido un factor, un elemento tremendo, porque los trabajadores tienen que negociar con empresas transnacionales y tienen que negociar sus salarios a nivel nacional, entonces se enfrentan a grandes intereses que ya no son solo nacionales, sino que son transnacionales, y en cambio la organización de los obreros, de los sindicatos, no tiene esa fortaleza. Y ahí en la CEPAL nosotros hemos estado muy vinculados al sindicalismo latinoamericano, precisamente para ayudar en la formación de capacidades de negociación de los trabajadores en esta nueva era, porque muchos trabajadores ven solamente su salario, ¿no?, como factor de negociación. No es eso solamente, hay que ver factores de producción en su conjunto. ¿Qué les está ofreciendo la empresa en términos de capacitación, en términos de tecnología, en términos de beneficios, y no solamente el salario? Yo creo que ahí hay un tema. Segundo, yo creo que la CEPAL lo que propone es movernos de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Y definimos la cultura del privilegio como este conjunto de instituciones que hemos heredado de la época colonial, en donde el privilegio, la cultura del privilegio naturaliza las desigualdades como si fuera normal, natural que este tenga más que yo, bueno, es que es más rico, no sé, o sea, nos ha naturalizado una situación que no es natural. Entonces, lo primero que hay que hacer es concientizar a los movimientos sociales, ¿no?, de que la cultura del privilegio no es lo que queremos. Lo que queremos es la cultura de la igualdad y desmantelar los privilegios, entre otros, por ejemplo, la evasión fiscal. La renuncia tributaria es un privilegio que hay que desmantelar, que se le fue dando a ciertos grupos, élites, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tomar mucho más conciencia social de en dónde se está concentrando el poder, las instituciones, el acceso a los recursos naturales, a la propiedad. Tenemos que ir más a una cultura política y yo diría de economía política. Tenemos poca cultura, poca educación de economía política, y la gente no sabe por qué le están doliendo, por qué le están pagando tan poco, por qué las grandes empresas se están apropiando incluso de nuestros modos de consumo. Ya no tenemos capacidades ni para ir a la tiendita de junto. O sea, nosotros hemos perdido el control de nuestro destino, y yo creo que eso es lo que hay que recuperar, y esa recuperación solo se logra si podemos reorganizarnos socialmente. Solamente son las organizaciones sociales las que nos pueden sacar de yo diría, de este estancamiento. Mira, yo veo un poco hasta de esta desilusión ha llevado a la desmovilización. De hecho, antes, por ejemplo, tú tenías los grupos ecologistas en la calle luchando contra la contaminación. Ahora no vemos nada de eso. La juventud tiene que volver a movilizarse, yo lo siento, creo que por ahí la juventud, los grupos de mujeres, los grupos de campesinos, los trabajadores, necesitamos reorganizarnos nuevamente. Creo que estamos frente a estados que han sido capturados por los intereses, por las élites, estados que verdaderamente no representan a las mayorías, y yo creo que eso es lo que está en crisis, de hecho. Ahora, ¿qué perspectiva le vemos a ello? Bueno, yo creo que ya no estamos tampoco en una etapa en donde todo lo va a hacer el Estado, paternalista, propietario. No queremos eso tampoco, pero sí queremos un Estado que se preocupe de los intereses de todos y no de unos pocos nada más. Queremos un mercado que sepa dialogar también con los trabajadores y que nos proponga nuevas dimensiones de crecimiento y de productividad, y una sociedad civil más organizada. Y que yo diría que la rendición de cuentas es un factor importantísimo, y ahí la transparencia. Yo creo que la tecnología puede ayudar, la tecnología digital nos puede dar acceso a la gente, pero hay que tener interés de hacerlo, de ver y de fiscalizar qué está haciendo el Estado, qué está haciendo el mercado y la rendición el monitoreo, de cuentas. ¿no? La democracia monitoreada, exacto. Dijo King, el gobierno teórico abierto, ¿no? Exacto, Sí. y los Sí, gobiernos el poder, abiertos. Y en ese sentido la complejidad es mayor, porque en este contexto... Y la dificultad también. Sí, ¿no? dificultad, claro. porque déjame introducir, en un contexto en el cual todos estamos convencidos y realmente vemos la ruta en la CEPAL, pero un contexto también que tocaron de las violencias brutales, que está también erosionando esas voluntades de estar en espacios con los otros, ¿no? Hay digamos, esta dimensión de violencias que no solo tiene impactos demográficos, sino está transformando nuestra sociedad. Urge y hace más evidente
que un elemento fundamental es un Estado, como bien decía Rolando, legítimo, creíble, eficaz, eficiente, que tenga la capacidad de gobernar, porque eso está en el centro de esta propuesta para enfrentar la ineficiencia. Fíjate que te voy a contar que la CEPAL está en este momento llevando a las Naciones Unidas un tratado que hemos negociado por los últimos 5 años, que se llama de acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana. Está enfocado en el tema ambiental, pero hay 17 países, incluso puede subir a 23 ahora en la Asamblea General, que están firmando, en donde tiene que haber, por ejemplo, consulta previa a cualquier inversión que se haga, consulta previa de las comunidades, consulta previa de la sociedad. En parte, el gobierno actual está tratando de instalar la consulta previa, pero hay un poco de crítica de si se va a hacer, si no se va a hacer. La consulta previa es muy importante, sobre todo a las comunidades que les va a impactar. Es la primera vez que se incorpora los derechos humanos, o sea, la protección a los activistas ambientales, por parte del Estado, por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque ha habido periodistas, ha habido activistas ambientales, activistas de género, que han muerto, o sea, que han sido víctimas de violencia por denunciar. Entonces, tenemos que volver a abrir la capacidad de denuncia, de movilización social sin violencia. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues, en realidad, la sociedad tiene que ser parte y el gobierno solo no lo va a hacer. Y una dificultad mayor, digamos que se suma, hay un giro a la derecha. Sí. O sea, lo estamos viendo. Emblemáticamente el discurso de Trump diario nos muestra esta realidad. O sea, estamos en una situación en que está la propuesta de CEPAL, pero también hay esta dimensión. Entonces, yo sé que CEPAL está consciente, pero la urgencia es mayor por este giro a la derecha, incluso retrocesos, los ODS, que están también en el centro. Tú lo decías hace rato, si hoy hubiese una reunión global para definir ODS, seguramente sería muy distinto la propuesta. Claro, o sea, hay una vuelta de la agenda conservadora, ¿no? Por ejemplo, en el tema de género, hay una vuelta hacia atrás de los valores conservadores, de no darle a las mujeres derechos reproductivos y sexuales que me parecen fundamentales, o la diversidad cultural de los LGTBI, etcétera. No, o sea, ¿cómo te diré? Hay sociedades que se están yendo para atrás. Y la derecha está en cierta medida volviendo a recrear el modelo neoliberal, vamos a decirlo, económico, que ha mostrado tenemos claras muestras de agotamiento de este modelo neoliberal, de este modelo concentrador de riqueza, de tecnología. No es por ahí. Y yo creo que en la medida en que nos vayamos, digamos que la sociedad latinoamericana tome conciencia de la importancia de la inclusión social, para poder crecer, si nadie dice que no, o sea, no estamos en contra del crecimiento, pero sí de la concentración. Rolando, tienes unos segundos para cerrar programa conjunto. Quisiera, aparte de celebrarte y celebrar a la CEPAL, Alicia, diría yo que este proyecto conjunto, Mario Luis, se da a 50 años de que tuvimos el movimiento estudiantil de 1968. El aldabonazo, en el sentido de que aquella manera de vivir, de convivir, de mandar, de obedecer, tenía que dejarse atrás, que había que cambiar, y luego inventamos cómo cambiar el respeto a la Constitución, el respeto a la ley, a los derechos. No hablábamos de derechos humanos, pero era eso, eran derechos humanos, y muy pronto dijimos el único camino es la democracia, la democratización del Estado. Y bueno, hablar del tema de la igualdad, el tema de la concentración, nos llevó al tema del poder, del gobierno, y vuelta al tema de la necesidad de una democracia mucho más robusta que la que hemos podido construir los latinoamericanos, incluyendo a los que vivimos más allá de Mesoamérica. Yo creo que definitivamente la democracia es el camino, y la democracia participativa. Y yo me alegro de verdad estar en este momento con ustedes, 50 años después del movimiento de 68, que nos tocó a nuestra generación. Somos hijos de esa generación tan dramática y de un cambio social que sí fue posible. Fue donde la universidad reforzó su autonomía de pensamiento. En fin, yo creo que el Politécnico, la universidad, la sociedad mexicana, así es de que en estos 50 años del 68 tenemos que ir por un México
que tenga compromiso con la igualdad. Y es una manera de conmemorar aquella gran unidad de redescubierta, ¿no? PoliUNAM, ¿no? Poli Más otras UNAM, instituciones definitivamente. de educación. Pues con esto, con esta arenga, esta recuperación de la memoria que nos permite pensar hacia adelante, damos por concluido este programa TV UNAM, Canal 11, con Alicia Bárcenas, con la CEPAL, a fin de pensar un nuevo estilo de desarrollo y poder construir el México social. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias. Gracias a ti, María Gracias, Luisa. Alicia, y muchas gracias, Gracias, a la UNAM y a Rolando. la Facultad de Economía el darnos este espacio. Buenas noches. Muchas gracias.